Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Valenzuela, residente de cardiología. Hoy vamos a hablar de IECA y ARA2. Para empezar con el tema, quería hacer un repaso de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como para comprender después los mecanismos de inhibición que generan los fármacos. El sistema renina-angiotensina es un complejo enzimático de activación secuencial que tiene gran importancia fisiológica y fisiopatológica en lo que es la regulación de la presión arterial, la función renal, el metabolismo del agua, los iones, el remodelado y hipertrofia cardiovascular, ¿sí? Como dato de color, en 1938 Eduardo Braun Menéndez, junto a Bernardo Hussein y otros científicos argentinos, descubrieron la proteína en la sangre que escinde la renina y que tiene efecto vasoconstrictor y consecuente hipertensor. Esto lo denominaron hipertensina en ese año. Simultáneamente, en ese mismo año, en Cleveland, Estados Unidos, se descubre la misma proteína, la cual llaman angiotonina. Hay comunicación en el medio, se disputan quién descubrió primero, y llegan al punto en que los dos lo descubrieron. Así que combinan los nombres, la hipertensina con la angiotonina, y en 1958, 20 años después, denominan dicha proteína angiotensina. Este es un gráfico más lindo que encontré, digamos, porque hay muchos que son más complicados. Ténganle fe. En el cual se ve el sistema renina-angiotensina, todo graficado, y lo vamos a ir desglosando parte por parte para ir comprendiendo qué significa cada uno, ¿sí? Vamos a arrancar por la renina. La renina es una proteasa, o sea, una enzima que escinde proteínas, la cual escinde residuos del extremo amino del angiotensinógeno y convierte el angiotensinógeno en angiotensina, ¿sí? Esta se sintetiza, se almacena y se secreta por las células substaglomerulares de la... Eso, esa es la palabra. El anterior referente. No, bueno. La liberación está mediada por cuatro mecanismos, que es la vía de la mácula densa, la vía vasoreceptora, la vía del receptor adrenérgico beta 1 y la retroalimentación por angiotensina 2 y el receptor AT1, ¿sí? Todo esto está descrito en el grafiquito que está abajo. Y tanto la reabsorción de cloruro de sodio a nivel de la mácula densa, inhibe, el aumento de esto inhibe la liberación de renina. El aumento de la presión de los vasos arteriales preglomerulares, o sea, que aumente la presión y que detecte los vasoreceptores este aumento, inhibe la secreción de renina. La estimulación adrenérgica, beta 1, a nivel de los glomérulos y las arteriolas aferentes diferentes, inhiben la secreción de renina. Y todo esto se puede entender como una descarga adrenérgica que aumenta la presión, y la presión también va a aumentar la cantidad de sodio filtrado por natriuresis por presión, ¿sí? Entonces son todos mecanismos que se activan cuando aumenta la presión. Esa es la renina. Le sigue el angiotensinógeno, la proteína o la molécula que escinde la renina. Este es el sustrato para la formación de angiotensina 1. Es sintetizado y secretado principalmente por el hígado, pero también se secreta en otras partes del cuerpo: corazón, riñón, páncreas, adipocito, sistema nervioso central, ¿sí? Y dentro de dentro de estos órganos hay un circuito de sistema renina-angiotensina-aldosterona propio, ¿sí? Local y sistémico. La producción de angiotensinógeno se estimula por inflamación, por insulina, estrógenos, glucocorticoides, hormonas tiroideas y angiotensina 2. Esto explica efecto hipertensón de glucocorticoides, de estrógenos, el embarazo, etc. ¿Sí? Otra molécula dentro del sistema es la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Esta es una enzima transmembrana que escinde la angiotensina 1 y transforma en angiotensina 2. General. Está presente en la superficie luminal de las células endoteliales, es una proteína transmembrana, ¿sí? Y participa también en la degradación de la bradicinina. Hay otros ejemplares del ECA, que es el ECA2, la cual escinde la angiotensina 2 en angiotensina 1,7 o la 1,9 en 1,7. ¿Sí? Esta transformación puede estar hecha por esta ECA o por la neprilicina. Y lo que hace es, primero, disminuir los niveles de angiotensina 2, el escindirlo, aumentar los niveles de angiotensina 1,7, que esto estimula los receptores más, ¿sí?
que después vamos a ver que tienen efectos contrarios a la angiotensina 2. Y también existe, por otro lado, la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 por vías externas a la enzima convertidora, ¿sí? Después están los receptores, que son la parte final de este sistema, que son los efectores de la respuesta. Principalmente hay dos que responden a la angiotensina, que son el receptor 1 y el 2, y el receptor más, que es el que está ahí abajo. A grandes rasgos, el receptor AT1 es vasoconstrictor, aumenta la fibrosis, genera inflamación, aumenta el estrés oxidativo y genera hipertrofia cardíaca. Es la parte que genera enfermedad y que está en mayor cuantía en el organismo. El AT2, el receptor 2, hace los efectos contrarios, como vasodilatación, antifibrótico, antiinflamatorio, disminuye el estrés y es antiproliferativo. Este está en mucha mayor cuantía en el neonato, y a medida que vas creciendo va disminuyendo, predominando el AT1. Ambos se estimulan por la angiotensina 2. Bien, entonces vamos a usar este mismo gráfico para explicar todo lo que sigue. ¿Sí? El último que voy a explicar es la angiotensina 2, que es el efector de esta cadena. Y a grandes rasgos estos son los tres efectos que tiene la angiotensina. ¿Sí? Aumenta la resistencia periférica, altera la función renal y la estructura cardiovascular, de la parte patológica, ¿no? La resistencia periférica se altera por vasoconstricción directa sobre los receptores, porque aumenta la neurotransmisión noradrenérgica, porque aumenta lo que es la secreción de noradrenalina, inhibe su recaptación y aumenta la respuesta de los receptores a la noradrenalina, ¿sí? Son tres efectos que aumentan la vasoconstricción. Y aumenta también la liberación de catecolaminas a nivel suprarrenal. Todo esto lleva a la vasoconstricción y a una respuesta hipertensora rápida. Por otro lado, al alterar la función renal, se genera un aumento de la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. Con esto lleva al aumento de la volemia. Aumenta la liberación de la aldosterona, que también aumenta, por expresión de los ENaC, la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Y altera la hemodinámica renal, que genera una vasoconstricción renal directa en las arterias aferentes y eferentes, predominando la eferente. Y la neurotransmisión dijimos que estaba aumentada, entonces la neurotransmisión, dijimos que el beta 1 estimula también la renina, entonces todo lleva a un aumento de la presión, pero más prolongada. Es la respuesta hipertensora lenta. Y por otro lado tiene alteración de la estructura cardiovascular, tanto de los vasos como de miocardio. Tiene efectos que son directamente por la hemodinamia y otros que no. Los que no son mediados por hemodinamia son la respuesta a protoncogenes y receptores dentro del núcleo que estimulan distintas proteínas que llevan al crecimiento muscular, alteración de la estructura. Y si no, el mismo aumento de la volemia, la hipertensión, genera estímulo de los mecanorreceptores miocárdicos y de los vasos, generando modificación estructural. ¿Sí? Entonces, hay por hemodinamia y no por hemodinamia. Este es un dato importante, que normalmente la angiotensina 2 es vasoconstrictora arteriolar, dijimos, y esto genera disminución de la tasa de filtrado glomerular o no la afecta directamente. Pero hay que tener en cuenta que cuando se inhibe esta respuesta, se vasodilatan y normalmente no debería afectar porque se dilatan las dos, tanto la frente como la frente en misma cuantía, y el filtrado persiste, ¿sí? Lo que sucede en momentos en los que hay una estrechez, ya sea bilateral de ambos riñones, de la perfusión, o unilateral, pero del único riñón funcionante, es que el filtrado se vuelve dependiente de la diferencia de constricción de la aferente y de la eferente, ¿sí? Como hay disminución del flujo que llega, el filtrado depende de esa presión que genera esta diferencia de gradiente. Si nosotros inhibimos esta respuesta con la fármaco que vamos a aplicar, el flujo va a ser el mismo, ¿sí? Y esta tasa de filtrado que está persistida por esta diferencia de gradiente se va a ir. Entonces altera el filtrado y altera la función renal. Eso. A grandes rasgos, todos los efectos que tiene la angiotensina, pero más descriptos. No lo vamos a leer, pero son un montonazo, hace un montón de cosas en todo el cuerpo de la angiotensina 2. Y después los fármacos, los cuales vamos a hablar, son los que inhiben este sistema, ¿sí? Existen tres tipos, dos son los que más se usan.
están los bloqueantes de la renina, los IECA y los ARA. ARA 2. Hablando de los inhibidores de la ECA, o sea, los IECA, un dato histórico es que se descubre en 1960 a partir del veneno de la víbora brasileña, Botrops jararaca. Y a partir de esto se formó el captopril, que fue el primer IECA efectivo en la historia. ¿Sí? El mecanismo de acción de los IECA es inhibir competitivamente el receptor, receptor. Inhibir competitivamente el ECA, entonces evita la transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2. Esto genera varios efectos. Primero, inhibe y disminuye la cantidad de angiotensina 2. Entonces, disminuye los efectos de la angiotensina 2. Por otro lado, al acumularse todos los precursores de la angiotensina 2, dirige la producción de angiotensina 1 hacia la angiotensina 1,7 y 1,9, ¿sí? Que dijimos que estimulaban los receptores más, y el AT2, que estimulan todos los efectos contrarios al receptor AT1. ¿Sí? Existe lo que se llama escape de angiotensina, porque dijimos que se acumulan los precursores, pero hay un mecanismo de conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 exento o que excede la parte del ECA. ¿Sí? Esto no es significativo y predomina la estimulación de los receptores más y el receptor AT2 por la angiotensina 1,7 e 1,9. También dijimos que la ECA escinde la bradicinina. ¿Sí? Como está inhibida, aumentarían los niveles de bradicinina, lo que aumentaría los niveles de óxido nítrico y las prostaciclinas vasodilatadoras. Por esto, los AINES disminuyen el efecto antihipertensivo de estos fármacos, porque inhiben este aumento de producción de prostaglandinas del fármaco. Efectos farmacológicos del IECA tiene a nivel renal, cardiovascular y otros. A nivel renal, la tasa de filtrado glomerular no debería disminuirla, ¿sí? No debería modificarla, a menos que tengamos esa condición que dijimos, que hay una disminución del flujo hacia el riñón. El flujo plasmático renal aumenta, ¿sí? Aumenta la cantidad de sangre que llega, pero no altera el filtrado, que no es lo mismo. Una cosa es la cantidad de sangre que llega, otra cosa la cantidad que se filtra de esa sangre que llega. Como dije, la dilatación arteriolar es tanto aferente como eferente, predominando más en la eferente. Y lo que hace es retrasar la progresión de la enfermedad renal, en especial cuando hay proteinuria. ¿Sí? Como dijimos, disminuye lo que es la constricción eferente, disminuye la presión glomerular, disminuye el filtrado y disminuiría la proteinuria, y esto disminuiría los efectos adversos de esto, evitando la progresión, no así la enfermedad renal. A nivel cardiovascular, bueno, disminuye la resistencia vascular y periférica, digamos que es un vasodilatador, disminuye la TAM, la presión sistólica, la diastólica, sin taquicardia refleja como otros fármacos vasodilatadores. ¿Por qué? Porque primero regula lo que es la respuesta vasoreceptora, ¿sí? Por pérdida de la afluencia tónica de la angiotensina 2. ¿Qué quiere decir esto? La angiotensina 2 mantiene la tensión o el tono de las arterias. Al perder la respuesta de la angiotensina 2, los vasos están más permeables, digamos, más lábiles, más suaves, digamos. Entonces, esta respuesta no es tan sensada por los vasoreceptores, entonces no hay tanta respuesta taquicárdica refleja. Aumenta el tono vagal y disminuye el tono simpático, ¿sí? Como dijimos, si el sistema normal aumenta la respuesta adrenérgica, esto lo estaría inhibiendo, estaría haciendo la respuesta contraria. Disminuye y revierte el remodelado ventricular. Como dijimos, hay una respuesta de remodelado por causas hemodinámicas y no hemodinámicas. Entonces esto lo estaría inhibiendo, estaría evitando el remodelado. El gasto cardíaco no lo modifica si es un gasto cardíaco normal, pero si está disminuido puede aumentarlo. En sí todo vasodilatador va a poder aumentarlo porque disminuiría la poscarga. Esto permitiría que aumente el volumen sistólico y aumentaría el gasto. ¿Sí? Y como dice ahí, el volumen sistólico aumenta. ¿Sí? Y también como es vasodilatador no tan selectivo, disminuye lo que es la presión arterial pulmonar. Otros puntos a tener en cuenta es que obviamente disminuye la secreción de aldosterona, que es parte del sistema, pero no la disminuye del todo, no la inhibe, entonces sigue estando la respuesta de aldosterona
Y no es que perdemos los efectos fisiológicos que tiene esta molécula. Aumentan los niveles de plasminógeno y reducen la agregación plaquetaria, producida por la angiotensina 2, ¿sí? Y retrasa el desarrollo de aterosclerosis y mejora la función endotelial, ¿sí? Porque dijimos que tiene efectos tanto endoteliales como cardiológicos, es cardiovascular. Estos son los IECA que existen. A grandes rasgos hay que tener en cuenta que la mayoría son de excreción renal. Hay unos pocos que comparten excreción por vía hepática. Estos son el espirapril, el tandolapril y el sofenopril, ¿sí? Esto quiere decir que la función renal va a marcar la dosis la cual se dé, ¿sí? Sabemos que está ajustada la dosis estándar y al lado la dosis cuando disminuye el filtrado por debajo de 30, ¿sí? En la mayoría se disminuye a la mitad la dosis. Y otros son profármacos que requieren un paso hepático previo, ¿sí? Estos son el fenilopril, el enalapril, lisinopril, sofenopril y benacepril. Indicaciones de los IECA. La primera indicación es la hipertensión arterial, ¿sí? Sacado ahí de la SAC. Está indicado en pacientes con alto riesgo cardiovascular, asociada a enfermedad coronaria, a insuficiencia cardíaca con FEI reducida, a hipertrofia del ventrículo izquierdo, a enfermedad renal crónica, asociada a diabetes mellitus. Todo esto por los efectos que dijimos recién. Mejora el filtrado, no lo altera, disminuye la proteinuria. Esto se ve tanto en la gente que tiene enfermedad renal como en los diabéticos. Disminuye el remodelado, aumenta el volumen sistólico. Todo esto serían efectos beneficiosos en estos pacientes. El rango de respuesta de los IECA como fármaco solo, aislado, es de 40-70% en la hipertensión de estadio 1 y 2. ¿Sí? Hay mayor nivel de respuesta antihipertensiva en pacientes que tienen altos niveles de renina, ¿sí? Porque estarían inhibiendo este mecanismo. Y tiene buena sinergia con los antihipertensivos que son diuréticos, porque los antihipertensivos diuréticos, como las tiazidas, lo que harían es que la presión esté regulada por los valores de renina, ¿sí? Entonces dijimos que cuando depende de la renina la hipertensión, tiene mejor efecto, esto estimularía y mejoraría la respuesta de los IECA, ¿sí? Otra indicación es la insuficiencia cardíaca. Hay un montón de estudios de todos los IECA y todos los ARA2, hay estudios, y todos están estudiados en diferentes contextos. Era un montón poner todos los estudios, puse algunos, los más, o los primeros, o los más importantes que había, ¿sí? Estaría indicado en insuficiencia cardíaca con FEI reducida, ¿sí? En los cuales no existan contraindicaciones, sean bien tolerados, con disfunción ventricular izquierda, con o sin historia de infarto, ¿sí? Hay dos estudios importantes, uno es el SOLT, que fue un ensayo multicéntrico en pacientes que tenían FEI reducida y que no recibían IECA y eran menores de 80 años. Las exclusiones no las puse porque eran muy largas. Básicamente estaban viendo la mortalidad, ¿sí? Y el resultado fue que se redujo la mortalidad de manera significativa y la hospitalización por insuficiencia cardíaca también se vio disminuida, que era el efecto, el objetivo secundario, por lo menos en un 16% en pacientes que empezaron a recibir IECA hora 2 con esta FEI. También está el consensus, que también fue randomizado, doble ciego, en el cual el anterior no lo dije, pero se comparó enalapril con placebo, ¿sí? También, el consenso se comparó enalapril con placebo y se evaluó pacientes que tengan historia de síntomas por insuficiencia cardíaca sin importar su FEI, ¿sí? Pero que sea de gravedad, que sea un estadio 3 o 4. Lo que se vio es que la mortalidad disminuyó. El objetivo primero era 6 meses, el objetivo secundario a 12 meses, por cualquier causa, hipocasia cardiovascular. Y este estudio se suspendió de manera premeditada por demostrar una gran eficacia de enalapril frente al placebo. Otra indicación de los IECA es en el postinfarto. Las guías dicen que hay que administrar IECA hora 2 en las primeras 24 horas en pacientes con un infarto que sean hipertensos, que hayan tenido un infarto anterior extenso, que tengan disminución de la fracción de infección y aquellos que hayan presentado
insuficiencia cardíaca durante el infarto, además de la gente que tiene diabetes o insuficiencia renal. No estaría indicado en todos los infartos, ¿sí? Si vamos más allá, los diferentes estudios hablan de beneficio cuando es un infarto sin elevación del ST, con disminución de la FEI, o infarto con elevación del ST. No habría tanta evidencia de indicarlo en infarto sin elevación del ST y con buena FEI y que no haya presentado estas complicaciones. Uno de los estudios fue el SAVE, clínico multicéntrico. En este, lo que se hizo fue comparar el tratamiento con captopril versus placebo en los pacientes que habían sufrido un infarto entre 21 y 80 años, ¿sí? Los resultados fueron que se redujo la mortalidad total y cardiovascular, disminuyó la frecuencia de insuficiencia cardíaca severa, el IAM recurrente y el deterioro de la función ventricular. ¿Sí? También, o sea, casi enfermedades crónicas no, porque igual tienen otra indicación de IECA, claro. o tienen C, o tienen hipertenso. Ahora vamos a ver que una de las indicaciones es, bueno, esta justamente, una de las indicaciones que no abarca ninguna de las que usamos es el alto riesgo cardiovascular. Ni siquiera que haya tenido infarto, ni siquiera, nada. El alto riesgo cardiovascular. Estudio Hope Ramipiril, ¿sí? Este ensayo clínico comparó dos poblaciones en pacientes menores de 55 años con historia de enfermedad coronaria, pero no que hayan tenido un infarto, de ACV, de enfermedad arterial periférica, diabetes, más otro factor de riesgo cardiovascular, hipertensión, colesterol. Son pacientes que tenían mucho riesgo cardiovascular, pero no sí o sí tienen que ser hipertensos, no sí o sí tienen que ser diabéticos, no sí o sí tienen que haber tenido un infarto. Acá se comparó el tratamiento con ramipiril versus placebo. ¿Sí? El resultado fue que hubo un descenso significativo del 21% en el objetivo primario. El objetivo primario fue la muerte cardiovascular por IAM o ACV. Y un descenso significativo en fallecimientos por otras causas, además de las que dijimos. Se redujo la incidencia de infarto y de ACV en un 19 y 31% respectivamente. Y también se detectaron reducciones significativas en la cantidad de procedimientos de revascularización, ¿sí? Más allá de que no tenían hipertensión, insuficiencia cardíaca o infartos, se demostró que disminuían la cantidad de complicaciones por recibir IECAS. Efectos adversos del IECA, como es un antihipertensivo, uno de los principales es la hipotensión. Más que nada en las primeras dosis que se da de IECA 2 y en los pacientes que dijimos que tienen altos niveles de renina, que son los grandes respondedores de estos fármacos. Insuficiencia renal, solamente en los casos que le comenté, ¿sí? Cuando hay disminución del flujo de llegada al riñón y que la tasa de filtrado depende de la diferencia de gradiente entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Hipercalemia, por los mecanismos que dijimos, como el sistema renina-angiotensina materna que dijimos retenía sodio y eliminaba potasio, al inhibir esto, se genera el efecto adverso, ¿sí? Entonces es un retenedor de potasio. Tos seca es una de las complicaciones de los IECA, ¿sí? Alrededor del 20%. Esto se dice que es más en mujeres y sería mediado por la bradicininina, que dijimos que está aumentada por no escindirla, la ECA, o por la sustancia P. Se suspende el tratamiento, se puede rotar por ARA2 y no tendría más complicaciones. El efecto desaparece. Se ha visto con el captopril alteraciones del gusto, leucopenia y erupción cutánea. Angioedema es una complicación grave, pero es la menos frecuente, menos 1%. Esta obviamente se ve aumentada si agregamos otros fármacos. Por eso estaría contraindicado el uso de IECA y ARA2 combinados. Y también se ha visto neutropenia y hepatotoxicidad, pero son muy raros. Está contraindicado en el embarazo. No es una contraindicación absoluta en mujeres en edad fértil, pero es difícil saber cuándo está el embarazo puntualmente. Siempre se detecta un poco más tarde. En el primer trimestre no es teratógeno los IECA, pero sí lo que generan es oligohidramnios. ¿Sí? Y esto afecta puntualmente el crecimiento posteriormente. Si en el segundo y el tercer trimestre son teratógenos. Muy chequeado. Interacciones de los IECA. Con los antiácidos
Los antiácidos reducen la biodisponibilidad y así los efectos de los IECA. La capsaicina puede empeorar la tos, puede inhibir de los ACE. Los AINES, incluido la aspirina, puede disminuir la respuesta antihipertensiva, por lo que dijimos antes, todos los efectos que genera a nivel de aumento de las prostaglandinas. Todo fármaco o suplemento de potasio que aumente el potasio puede generar hipercalemia asociado a este fármaco que dijimos que genera hipercalemia. Los IECA pueden aumentar los niveles plasmáticos de dioxina, litio y las reacciones al aldopurinol. Se ha visto que el quinapril disminuye la absorción de tetraciclinas y el atenolol y el propanolol disminuyen la eficacia antihipertensiva de los IECA, ¿sí? Es una asociación no sinérgica que disminuye la biodisponibilidad de nenapril. Y rescatado las interacciones y las contraindicaciones, digamos, serían el embarazo, por los motivos que dijimos, estenosis arterial renal en riñón único o bilateral, hipercalemia y una tasa de filtrado que en realidad no estaría contraindicado si no se busca en primera instancia, si hay detrimento de la función renal, disminuir la dosis de IECA-2, y si persiste este temperamento, ahí sí se retira el tratamiento. Y como dijimos, relativas, mujer en edad fértil o lactancia. Por otro lado, están los bloqueadores de receptor de angiotensina 2, que son los famosos ARA2. ¿Sí? Un dato histórico es que en 1970 empezaron los intentos de desarrollo de este fármaco y el primero en desarrollarse fue el losartán. ¿Sí? El mecanismo del losartán, o de los ARA2 en general, es la unión e inhibición competitiva del receptor AT1, con mucha más afinidad que al AT2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que inhibe el efecto de la angiotensina sin importar la ruta metabólica por la cual se forme. ¿Sí? No existe lo que se llama el escape de angiotensina 2, que dijimos antes. Como inhibimos el AT1, los precursores, las moléculas que estimulan estos receptores siguen estando, todo se dirige hacia la estimulación de AT2, que dijimos que hace los efectos contrarios del AT1. Y se inhibe la retroalimentación negativa mediada por AT1, lo que aumenta los niveles de renina y los precursores. Entonces lleva a que haya más angiotensina 1, más angiotensina 2, pero como está inhibido el receptor, se estimula más el AT2. ¿Eh? A grandes rasgos, los efectos de ambos receptores, tanto AT1 y AT2, lo que haría sería inhibir todo lo primero y estimular todo lo segundo. ¿Eh? Ahí lo podemos ver en el grafiquito que estaba hermoso, que dije que era buenísimo. ¿Eh? Y se puede ver muy simplemente la diferencia entre AT1 y AT2 y más, los tres receptores que nombramos antes. ¿Sí? Los fármacos disponibles son los que están ahí en esos gráficos. Agarré dos porque tienen diferente información que estaba buena. A tener en cuenta, la eliminación de estos es más compartida, no es tanto renal, ¿sí? También tenemos eliminación por orina y por heces, digamos. Y si bien está puesto ahí que se da una vez por día, por la vida media de estos fármacos, la idea es que se dé 2 veces al día, así que sea cada 12 horas. Indicaciones de los ARA2. También la hipertensión arterial, dijimos que son antihipertensivos, tendrían las mismas indicaciones que los IECA, a este punto. También hay un montón de estudios para estos fármacos. Tomé dos, el Value y el Life, en los cuales comparan. En primera instancia, en pacientes hipertensos, el primero, el Value, es de 15.000 pacientes, ¿sí? En el cual se comparó valsartán versus amlodipina. Y la realidad es que no se vio gran diferencia en lo que es el efecto antihipertensivo, pero sí disminuyó la incidencia de IAM, ACV o insuficiencia cardíaca. Y el segundo, el LIFE, también multicéntrico aleatorizado, que buscó hipertensos entre 55 y 80 años, en los cuales se comparó losartán más hidroclorotiazida versus atenolol versus hidroclorotiazida. ¿Sí? El resultado fue que hubo un descenso comparable entre ambos grupos de fármacos de la presión arterial, pero el losartán redujo lo que es la mortalidad total, la angina de pecho y la insuficiencia cardíaca
que haya requerido hospitalización, además de la rehospitalización, paro cardiorrespiratorio y diabetes. ¿Mm? Otra indicación es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Como dijimos, tenía las mismas indicaciones que el IECA, pero lo que se busca es indicar ARA2 en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fe reducida que no sean tolerantes a los IECA, ¿sí? Y nunca se debería asociar el tratamiento de IECA, ARA2 y antagonistas de la aldosterona, que eso es lo mismo de Notarex. Los otros estudios que elegí son el Paradigm y el Pioneer. En ambos puse estos puntualmente porque estos hablan dentro del grupo de ARA2, habla de lo que son los ARNI, ¿sí? Que asocian otro fármaco. El primero, el Paradigm, fue un controlado multicéntrico doble ciego con 8.442 pacientes. En los pacientes tenían insuficiencia cardíaca, clase funcional mayor o igual a 2 y una disminución de la fracción de sección, ¿sí? El estudio se vio disminuido precozmente al comparar ARNI con enalapril porque disminuyó un 21% el objetivo primario, que es un 26%, que sería la muerte cardiovascular, las internaciones de causa cardiovascular y los síntomas por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Otro fue el Pioneer, que también fue randomizado de ciego controlado en pacientes con IC con Frey reducida, que fueran internados por IC descompensada. Esto era con pacientes internados, ¿sí? El tratamiento se indicó después de la compensación hemodinámica y se comparó ARNI con enalapril nuevamente. El objetivo primario fue evaluar el descenso del ProBNP, en el cual se vio muy marcado a nivel de los ARNI, mucho más mejor que los IECA. Y el objetivo secundario fue evaluar la alteración de la función renal, la hipocalemia, la hipotensión cinemática y el angioedema, en lo cual no hubo gran diferencia con el enalapril. O sea, básicamente lo que hizo el ARNI fue disminuir los niveles de ProBNP significativamente. ¿Qué sería un ARNI? El ARNI sería un ARA2, fármaco que expliqué recién, asociado a un inhibidor de la neprilicina. ¿Qué es la neprilicina? La neprilicina es una metaloproteinasa transmembrana que se ubica en riñón, en pulmón, endotelio, músculo isovascular, miocardio, etcétera, y se encarga de degradar los péptidos natriuréticos, además de degradar adrenomodulina, bradicinina, sustancia P, angiotensina 1, 2 y endotelina. Nosotros, al inhibir la neprilicina, estaríamos inhibiendo la degradación de péptidos natriuréticos, los cuales colaborarían con todos estos efectos que dije que se vieron en los estudios, pero también estaríamos aumentando los niveles de angiotensina 1, angiotensina 2 y endotelina. Para paliar o inhibir este efecto adverso, se asocia a una ARA2, que sin importar los niveles de angiotensina 2 que tengamos, si inhibimos los receptores, no vamos a tener ningún efecto. Indicaciones de los ARNI, con FEI preservada y con FEI reducida. Con FEI reducida hay indicaciones de la IC ambulatoria, hospitalizada, y cuando ya venía con un tratamiento con IECA, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que cuando se rota de un IECA o un ARA2, hay que suspender el tratamiento con IECA por lo menos unas 36 horas antes de rotar al siguiente fármaco, ¿sí? Bueno, esas son todas las indicaciones. También está indicado en la enfermedad coronaria, los ARA2. Uno de los estudios fue el Valiant, que ahí ya lo reduje mucho más. ¿No? Comparó valsartán con captopril y la combinación en pacientes con infarto agudo de miocardio no mostró resultados superiores en ARA2. ¿Sí? Solo combinación con captopril. Básicamente lo que está diciendo es que no hay diferencia entre el tratamiento con ARA2 y INGIECA en la enfermedad coronaria. Y también estaría indicado en alto riesgo cardiovascular o hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? Básicamente son las mismas indicaciones que los IECA. Efectos adversos de los ARA2. Estos son un poco mejor tolerados que los IECA en general. La incidencia de angioedema y tos es mucho menor. No es que no existe la tos por ARA2, pero es muchísimo menor que con los IECA. Tienen el mismo nivel de teratogenicidad
el mismo efecto a nivel renal, el mismo efecto a nivel del potasio, ¿sí? También se ven alterados por los otros fármacos que dijimos, comparten muchas cosas. Hay que tener en cuenta que los IGK-2, en nuestro contexto, deberían ser suspendidos a 24, otros estudiantes dicen 48 horas, previas a una cirugía de revascularización miocárdica, porque la incidencia de síndrome vasopléjico es de un 26,9%, es muchísimo la incidencia. Uno de cada 4 pacientes va a tener vasoplejía secundaria a la persistencia del efecto de los IECA o los ARA2. Muchas gracias.